últimamente habéis comprobado que se está hablando mucho de inteligencia artificial. Nosotros, que aquí somos siempre mucho de la inteligencia natural, hemos dicho, oye, vamos a ver esto, bueno, pues qué es, de qué forma va a afectar a nuestras vidas, y por eso hemos decidido pues contactar con un experto que seguro nos va a sacar de dudas. Se trata de Javier Palanca, investigador del Instituto Valenciano en Inteligencia Artificial de la Universitat Politécnica de Valencia. Aquí está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Además, doctor en informática, especializado en inteligencia artificial, así que nos vas a iluminar en este ámbito que lleva ya años en nuestras vidas, pero bueno, parece que ahora pues está empezando a tener ya un repunte prácticamente definitivo, ¿no? Estamos en un momento álgido de la inteligencia artificial. Estamos, que somos las estrellas del rock ahora mismo, está la cosa. Sí, la verdad es que está funcionando muy, muy bien últimamente la inteligencia artificial. Toda la teoría que llevábamos años desarrollando, pues ahora mismo está empezando a funcionar muy bien. Entonces, desde luego, están viéndose resultados impresionantes. ¿Cómo podríamos definir qué es la inteligencia artificial para que todos los amigos que nos están escuchando sepan más o menos de qué se trata? Sobre todo me gusta empezar definiéndola con lo que no es. Lo que no es un robot, que es lo primero que todo el mundo suele pensar, ¿no? La inteligencia artificial en realidad es la forma que tenemos de intentar emular en un ordenador lo más parecido posible a la inteligencia humana, los procesos inteligentes humanos, pues lo que sabemos hacer como humanos, intentar que un ordenador también sepa hacerlo, e incluso a veces mejor. O sea que básicamente es un ordenador muy avanzado. Es un ordenador que, sin ser la palabra más adecuada, que es capaz de pensar, digamos, o que es capaz de hacer alguna tarea inteligente. Por ejemplo, nosotros tenemos muy asumido, y para nosotros es muy sencillo, con nuestra visión, detectar objetos y decir, pues esto es un micrófono, esto es una mesa, esto es una silla. Eso para un ordenador es complicado, y con inteligencia artificial podemos enseñarle a que identifique objetos, por ejemplo. Todo ello basado, digamos, en todos los conocimientos que hemos ido introduciendo previamente a lo largo de años pasados, ¿no? Efectivamente, es que una de las claves cuando hablamos de inteligencia artificial, aunque no es la única, porque hay muchas áreas dentro de la inteligencia artificial, pero una muy importante y la que últimamente está muy de moda es lo que llamamos aprendizaje. Es decir, estamos consiguiendo que los ordenadores aprendan a hacer cosas. ¿Y cómo aprenden? A base de ejemplos, a base de la experiencia humana. Es decir, si yo le enseño muchas fotografías de cuadros de Van Gogh, a lo mejor consigo, bueno, a lo mejor no, ya lo hemos conseguido, que sepa hacer nuevos cuadros con el mismo estilo de Van Gogh, por ejemplo. O algo tan de moda como ChatGPT y este tipo de tecnologías, lo que hemos hecho es enseñarle muchísimos textos para que aprenda cuál es el modelo que representa la forma de expresarse humana y saber hablar exactamente igual que un humano. Básicamente es utilizar enormes bases de datos, aprender de ellas. Básicamente, pero igual que hace un humano. Un humano aprende a leer a base de ver letras, a base de leer textos, aprende a escribir también a base de leer libros y saber cómo se escribe, ¿no? Pues un ordenador lo está haciendo exactamente igual. Pero podemos decir que hay una diferencia entre el ser humano, igual no la hay, te lo voy a preguntar, entre el ser humano y las máquinas. O sea, el ser humano crea, ¿las máquinas crean? Es una pregunta complicada a día de hoy con lo que tenemos. En principio, yo a día de hoy me atrevería a decir que sí, ¿vale? Porque sé que hay un debate muy potente sobre si lo que están haciendo a día de hoy es plagiar o no, pero cuando conoces cómo está hecho por dentro ese modelo de inteligencia artificial, comprendes lo que está haciendo, en realidad tú le das un montón de ejemplos que han hecho humanos, por supuesto, y la inteligencia artificial aprende los patrones que hay ahí dentro. Es decir, aprende exactamente igual. Es muy difícil de decir porque obviamente el cerebro humano es mucho más complejo, ¿no?, que estas inteligencias. Pero sí que aprende cuáles son los patrones que te llevan a crear ese tipo de cosas. Entonces puede hacerte un cuadro completamente nuevo, puede hacerte un texto completamente nuevo, por supuesto basado en el aprendizaje que ha adquirido. Exactamente igual que un humano. ¿Puede hacer una canción? Puede hacerlas, de momento no son muy buenas, pero se está avanzando mucho con eso también. Yo ya he conseguido pues que me escriba una letra de una canción, que le ponga acordes, y si eso lo hace sonar, suena. Bonito o feo, eso es discutible. Yo el otro día hice una prueba, Arturo la ha escuchado, no la quiero reproducir aquí porque todavía la calidad no es muy buena, pero que escribiera una canción y luego, en base a otro programa, que la cantara Freddie Mercury. Efectivamente, ese tipo de cosas se pueden hacer. Se puede hacer. Hay que perfeccionarlo un poquito. El resultado no fue muy bueno, pero que lo haya intentado ahí ya. No, desde luego que sí. Bueno, pero estamos hablando de unos campos que son pues como muy de la vida cotidiana, pero por ejemplo en medicina, por poner un ejemplo, ¿no?, puede ayudarnos mucho
en base pues a toda la información que se ha ido almacenando sobre distintas patologías para avanzar en la curación de enfermedades, ¿no? Efectivamente, esto es lo que se llama sobre todo la asistencia o la ayuda a la toma de decisiones, en definitiva. Es donde más nos pueden ayudar las inteligencias artificiales para realizar diagnósticos, etcétera. Y en algunos casos no es que ayuden, es que incluso llegan a mejorar la eficiencia de los propios médicos. A veces hay algún caso, determinado tipo de cáncer, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, creo que era un cáncer de pulmón donde la inteligencia artificial obtenía más éxito detectando tumores en radiografías que los propios médicos con 40 años de experiencia. Eran mejores encontrando ese tipo de cánceres, por ejemplo. Entonces son un sistema de ayuda muy, muy bueno para los campos como la medicina, claro. Todos estos avances, es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿van a ser buenos o malos para el ser humano? Pues van a ser, depende de cómo nosotros decidamos usarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No deja de ser una herramienta, igual que un martillo. Es muy bueno para clavar un clavo, pero puedes abrir una cabeza con él. Entonces, cómo usemos las herramientas, obviamente, va a ser la clave para que sean buenos o malos. La herramienta por sí no es ni buena ni mala. Bueno es o malo es el que la utiliza. Es que siempre hay una frase asociada a estas historias con el chat GPT pues, cuando te explican lo que hace, siempre la gente dice, esto da miedo. ¿Da miedo por dónde puede llegar la inteligencia artificial? ¿Tú entiendes que se diga eso? Claro que lo entiendo, porque cuanto más... cuanto mejores son las inteligencias artificiales que hacemos, cuanto más se parecen a los humanos, lógicamente, más nos asustan. Yo creo que es algo natural. Ahora, cuando sabes cómo funciona por dentro, el miedo es cero, porque sabes que no hay capacidad para nada dentro de ese modelo de inteligencia artificial. Yo recuerdo que la gente se ha asustado cuando se inventó Google, porque es que de repente era una locura, o cuando la Wikipedia apareció, la educación se iba a acabar, y en realidad no fue así, lo integramos como una herramienta más dentro de la educación. En mi pueblo, a principios del siglo pasado, cuando llegaron los primeros coches, se asustaron y salieron a la calle diciendo que las máquinas se habían escapado de las fábricas. Es decir, todas las tecnologías al principio, si son revolucionarias, dan miedo, pero aprendemos a integrarlas. Si te gusta la ciencia ficción, hay mil ejemplos, efectivamente. Desde películas de Stephen King hasta Asimov, pasando por otras muchas que hablan del despertar de las máquinas o la toma de conciencia, cuando las máquinas se hacen inteligentes y toman conciencia de su inteligencia, y a veces, depende de la novela, pero es que hay muchas que por proteger al propio ser humano toman decisiones que son contrarias a lo que quiere el ser humano, para protegerlo, en fin, un galimatías, pero que sabes que hay muchas novelas de ciencia ficción que van por ese camino. Claro, pero ahí hay mucha ficción, sobre todo porque estamos partiendo de unas premisas que la tecnología actual no tiene ni se acerca a tener, como por ejemplo la conciencia o el tener objetivos propios, tener necesidades. Una inteligencia artificial no tiene nada de eso. De hecho, si tú abrieras esa caja negra que es una inteligencia artificial, dentro lo único que hay es una fórmula matemática. Complejísima, enorme, con muchísimas variables. Tiene miles de millones de variables. O sea, es una fórmula matemática que intenta replicar los procesos que hay en el cerebro, pero que es completamente pasiva. Obviamente no puede hacer nada por sí misma en ningún caso. Antes de comenzar, comentaba a Javier que hay algunos profesores que están obligando a sus alumnos a que los trabajos los hagan manuscritos, vamos, con bolígrafo, ¿verdad? Porque a veces les ponen una redacción sobre tal tema y algunos espabilados ya pues se lo están encargando a la inteligencia artificial. Claro. O sea que es lo que tú decías antes, depende cómo se utilice, pues será bueno o malo, ¿no? Efectivamente, pero ahí fíjate que yo culpo más al profesor que al alumno. Sí, claro. Explícate, Javier. Claro, yo como profesor creo que que una inteligencia artificial tenemos que aprender a integrarla como herramienta y también en la docencia. Es decir, igual que no se me ocurre prohibirle a un alumno no hagas el trabajo buscando en Google o no hagas el trabajo usando la Wikipedia, como decíamos antes, tenemos que aprender a que hay herramientas como ChatGPT. Es una herramienta más que nos ayuda a escribir. Cuando la conoces un poco, también te das cuenta de que no vale con decir hazme un trabajo sobre tal, copio y pego. Si no lo lees, si no lo revisas, porque a día de hoy, sobre todo, no hay certeza, por ejemplo, de que el texto que generan sea verdadero. Se puede inventar muchas cosas y, de hecho, a poquito que rasques con ella o que trabajes con ella te das cuenta. Entonces, el docente tiene que aprender a pedir trabajos o a pedir formas de evaluar a sus alumnos que integren herramientas de este tipo, que son herramientas que te ayudan a escribir, que te ayudan a encontrar información, a darle estructura a la información. Pero, vamos, que prohibirla, yo a día de hoy creo que sería un error, sinceramente. Yo te pregunto antes si hay una diferencia entre el ser humano y las máquinas en cuanto al concepto de crear. Tú me has dicho que técnicamente sí, las máquinas pueden crear. Pero obras así un poco, digamos, elevadas también las pueden crear. Una canción a lo mejor podrá hacer la básica, pero una canción que sea un hit, una canción que sea fantástica,
puede escribir un libro de poemas elevados, no cualquier cosa. ¿Hay algún límite o no hay límites? Técnicamente no hay límites. Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que a día de hoy toda esta tecnología es muy incipiente y aunque se está haciendo muy famosa por lo bien que funciona, aún tiene muchos fallos y seamos conscientes de eso. Y la gente, además, a mí me sabe un poco mal cuando la gente dice, uy, pero esto tiene fallos o no vale para nada porque, bueno, esperad, es que estamos empezando. Estamos empezando, claro. Es que esta tecnología nació en diciembre y estamos en febrero, o sea, hay mucho margen de mejora. Entonces, a nivel de complejidad, bueno, yo creo que en los próximos años vamos a alucinar con las cosas que vamos a ver. Se van a hacer ya películas enteras hechas por inteligencias artificiales seguro, ya se han hecho trailers, por ejemplo. Se van a hacer películas de animación en 3 dimensiones sin ningún problema, se van a hacer, bueno, no sé si hay límite. Quizás el límite, si queremos rascar un poco en la creatividad, pues evidentemente como las máquinas estas han aprendido, bueno, las máquinas, las inteligencias han aprendido a base de ejemplos humanos. ¿Qué creo que a día de hoy a lo mejor no serían capaces de hacer? Pues a lo mejor no serían capaces de crear un estilo completamente nuevo. Claro. A lo mejor, no estoy convencido. Pero, por ejemplo, una mezcla de estilos que nadie ha hecho nunca, eso sí son capaces y lo hemos probado alguna vez. Pues haz un cuadro con estilo, pues yo qué sé, Van Gogh, pero barroco, pero que aparezca una nave espacial y no sé qué. Y te lo va a hacer y lo hace bastante bien. Ahora, esa creatividad de voy a inventarme algo completamente nuevo, que nadie nunca ha hecho, que no existe tal, también pocos humanos lo hacen en realidad, ¿no? También, pero bueno. Cierto es. Sí. Puede pasar mucho tiempo hasta que tengamos una inteligencia artificial presidente del gobierno. ¿Qué pregunta? Esta es de nota, ¿eh? Claro. A ver, depende de qué funciones quieras otorgarle a esa inteligencia artificial. Que gobierne bien para todos. Esto es complicado y complejo. Yo creo que sí que podría existir una inteligencia artificial asistente o que ayude a la toma de decisiones en un equipo directivo o en un gobierno, por supuesto. Eso podría existir. Como asesor. Exacto. Sí. Y no es complicado a día de hoy, incluso intentar construir algo así. Dar un pasito más, claro, en los niveles de inteligencia artificial, el último paso, digamos, es lo que llamamos la inteligencia artificial general, que es la inteligencia artificial que ya es indistinguible de un humano, es decir, que tiene exactamente el mismo nivel de inteligencia, las mismas capacidades. Eso ni hemos llegado ni estamos remotamente cerca de llegar. Entonces, depende de a qué definamos cómo presidir un país o qué hace falta para presidirlo, mucha o poca inteligencia, pues podríamos decir si sí o si no. Volviendo a la inteligencia artificial aplicada a nuestras vidas, tú antes has hablado de reconocer objetos, fotografías y tal. Hombre, creo que es una forma muy básica de inteligencia artificial cuando, por ejemplo, los que tienen Android en sus móviles pues van a Google Fotos y dice fotos de playas y sacan todas las que ha hecho de playas. Bueno, es una forma sencillita de inteligencia artificial. Te lo digo el ejemplo porque parece que hay una gran pelea por parte de las operadoras de teléfonos y los fabricantes, Apple, todos los Android y tal, por incorporar la inteligencia artificial y que podamos usarla en nuestros móviles. ¿Qué aplicaciones podemos tener? ¿Cuál va a ser la presencia? Porque hay esa pelea para que nuestros móviles ganen la carrera por la inteligencia artificial. Claro, sobre todo porque está de moda y obviamente cuantos más servicios proporcionas al usuario, pues más probabilidades tienes de que elijan tu dispositivo a la hora de comprar uno nuevo. Entonces, si le das funcionalidades atractivas, interesantes y que le ayudan en el día a día, por supuesto que va a generar un interés para la compra. El ejemplo más claro, y lo podemos ligar una vez más con ChatGPT, son los asistentes de voz que ya hace años que tenemos, pero que usamos poco porque no son demasiado buenos, pero claro, cuando integremos tecnologías como las que han salido este año, van a mejorar muchísimo. Vamos a poder tener conversaciones mucho más elevadas y elaboradas con nuestros asistentes y pedirles prácticamente cualquier cosa. Entonces, todo ese tipo de tecnologías, pues eso, yo tengo una foto y le quiero eliminar el fondo. Ahora mismo en mi móvil yo hago clic en la foto y automáticamente me elimina el fondo, sin necesidad de hacer nada. Bueno, hay un montón de características que nos ayudan en el día a día, por supuesto. Todo eso, aunque son pequeñas cosas, son inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales normalmente no existe una que es genérica y que lo sabe hacer todo. Tenemos muchas muy pequeñas. Son aplicaciones muy concretas. Efectivamente. Y cada una necesita su entrenamiento específico, su diseño específico. Y si fuera una única que lo hiciera todo, estaríamos hablando de esa inteligencia artificial general que hablaba antes. Pero normalmente son cosas muy pequeñas que nos ayudan para tareas muy concretas. Por lo que comentabas, Arturo, mientras contestaba Javier, he estado utilizando ese sistema de la cámara de fotos que lleva nuestro smartphone. Y bueno, primero lo que me ha detectado son los auriculares que llevas en este momento y efectivamente me ha sacado un montón de auriculares iguales, ¿no? Claro. Luego me ha detectado tu camiseta y me ha encontrado efectivamente camisetas iguales, ¿no?
Bueno, ahora falta que te detecte a ti, ¿no? Y que me diga, no, este rostro es el de Javier Palanca, ¿no? Pero que también es muy fácil, o sea... Sí, pero esto digamos que lleva ya años. Claro. Este ya lleva... Sí. O sea, que la inteligencia artificial se va a mejorar esto. Javier, una curiosidad. Tú cuando llegas por la mañana a tu despacho, a tu laboratorio, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor en torno a la inteligencia artificial? Bueno, pues depende del día, porque obviamente participamos en varios proyectos de investigación a nivel europeo, a nivel nacional, entonces depende de lo que me toque hacer cada día, hacemos una cosa u otra, pero normalmente lo que hacemos pues es probar nuevos modelos, probar nuevas técnicas. Yo en mi caso trabajo mucho con lo que llamamos inteligencia artificial distribuida, que en este caso es conseguir que esos modelos de inteligencia artificial no estén en un único ordenador, sino que colaboren muchos ordenadores entre ellos y hagan cosas así. Entonces, lo que hacemos es trabajar en nuevos modelos, intentar publicar esos resultados, porque por desgracia en la universidad nos valoran a peso, digamos, y no por el valor en sí de la investigación, pero bueno, esto es otro debate. Y ese es el día a día, el intentar, compaginándolo con las clases, lógicamente, pero intentar avanzar en los modelos en los que estamos trabajando. ¿Qué te parece cuando algún alumno te dice, o bueno, a mí me pasa en mi casa, pues cuando ahora que mi hija está con las ecuaciones más complejas y se atasca, papá, ayúdame que no me... Y al final cuando se cabrea, total, ¿esto para qué me va a servir? Bueno, la típica frase claro. Cuando alguien se atasca en matemáticas, ¿esto para qué me va a servir? Efectivamente. Pues parece que sí que sirve, ¿no? Bueno, ahora mismo la carrera de matemáticas, la carrera de física y la de informática son las más valoradas por las empresas, las que tienen las notas de corte más altas. De hecho, el doble grado creo que es de matemáticas e informática, es ahora mismo lo mejor que puedes estudiar si quieres asegurarte una empleabilidad alta. Y la gente se pega tortas. De hecho, en la universidad el problema que tenemos es que nos roban los alumnos antes de que terminen los grados. Hacen tanta falta los profesionales en informática, en matemáticas, en física, todo esto. Que ya sin acabar ya. Sí, en tercero ya empiezan a faltar a muchas clases. No, es que estoy trabajando en esta empresa tal. Digo, bueno, pero es que no has terminado, es que aún te falta formación. Pero bueno, es una profesión de futuro y con mucha necesidad. Y yo, pues lo mismo, el día que me puse a estudiar inteligencia artificial dije, para esto eran las derivadas, para esto era no sé qué, claro. Ya, pero luego ella me dice, porque los matemáticos, eso lo he explicado, pero los matemáticos utilizan la calculadora, no lo hacen a mano. Bueno, ahí eso es un debate interesante que estoy de acuerdo. Hay muchas formas de enseñar mal matemáticas y se ve mucho en los institutos y se podría mejorar mucho el enseñar el para qué y no el proceso de cómo desarrollar determinada demostración que a lo mejor no iba a ninguna parte o que a lo mejor hoy en día una Wikipedia o una inteligencia artificial te lo va a hacer al momento. Entonces, estamos intentando averiguar de qué manera va a afectar la inteligencia artificial a nuestras vidas en los próximos años. Mira, otro de los ejemplos que ya está ahí, por ejemplo, es la conducción autónoma de algunos vehículos, ¿no? Aunque igual hay que perfeccionarlo un poco, ¿no? Pero bueno, pero está ahí. Yo creo que está a punto. Además, le tengo muchas ganas porque yo no tengo carnet de conducir, o sea que necesito que avancen rápidamente en la conducción autónoma. Y, bueno, a ver, llevo años equivocándome quedan solo 5 años para que esto llegue, ¿no? Pero sí es verdad que creo que queda muy poquito. En Estados Unidos está mucho más avanzada la cosa, se van viendo ya mucho más coche autónomo, cada vez más autónomo. Y algún accidente. Pero claro, bueno. Pero esto es lo de prueba-error. Claro, eso por supuesto, es decir, si errores van a haber porque es casi imposible. Y también es verdad que por cada 1.000.000 de kilómetros recorrido por un coche Tesla, por ejemplo, hay un accidente y eso es lo que sale en las noticias. Y no llevamos no sé cuántos millones de kilómetros hechos sin ningún problema, ¿no? Pero claro, ocurre un accidente y sale en todas las noticias. Eso mejorará también. Yo siempre he dicho que, claro, la forma ideal de conseguir la conducción autónoma la podríamos tener mañana si cambiáramos todo el parque de coches por coches autónomos y elimináramos al humano de la ecuación. Claro. No habría ningún accidente. Para que se comunicaran entre ellos. Por eso digo yo que da miedo, por eliminar al humano de la ecuación. Claro. En el caso de la conducción sería una ventaja, yo creo. Fíjate, has citado a Estados Unidos, que es el país puntero tecnológicamente hablando. Pero aquí en España y en la Comunidad Valenciana, ¿cómo estamos en el ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, en el ámbito de la inteligencia artificial estamos progresando mucho y muy bien. Tanto Valencia con nuestro instituto de investigación como Alicante, que tiene también un núcleo potente de investigación en inteligencia artificial, somos un buen referente a nivel nacional e incluso europeo en algún caso. Yo qué sé, mi jefe directo, digamos, el director del instituto de investigación, tiene varios premios europeos y nacionales precisamente por su reconocimiento en ese trabajo. El instituto está compuesto por más de 100 personas. Hay muchísima gente dedicándose a la inteligencia artificial y yo creo que somos un buen ejemplo, somos un buen referente.
Además estamos creciendo mucho porque, claro, ahora mismo, como decía al principio, somos las estrellas del rock, entre comillas, y se nos busca mucho. A veces demasiado, porque esto también nos ocurre, que nos llegan muchas empresas que nos dicen, quiero que nos introduzcas inteligencia artificial en la empresa. Y yo, vale, pero ¿para qué? No lo sé, eso averiguadlo vosotros. Yo quiero inteligencia artificial. Vosotros que sois los inteligentes. Exacto. Entonces, claro, está tan de moda esto que te buscan aún sin saber para qué todavía. Entonces, eso hace obviamente que haya mucho trabajo. Algo resolverá. Algo, sí, pero, nos pasa muy a menudo. Javier, pero en serio y sabiendo para qué acuden empresas a vosotros y sabiendo lo que quieren, lo que necesitan y factible de realizar, ¿no? Claro. Y en muchos casos se llega al acuerdo y se soluciona el problema. Pues gente que quiere predecir cómo va a variar el precio de los cítricos en el futuro, o quiero mejorar mi proceso interno que estoy haciendo de tal tipo y quiero que me ayudes a ver cómo podemos optimizarlo, cómo podemos mejorarlo. Yo sé, incluso mejorar la cita de pacientes en determinada clínica para optimizar el cómo los coloco en la agenda y que todo vaya perfecto, porque hay gente que viene de fuera, gente con necesidades especiales, gente con tal cual. Hombre, esto para Sanitat vendría muy bien, efectivamente, ¿no? Tenemos ahora también un proyecto con la Generalitat, a ver si sale, por ejemplo, para optimizar. Esto no es una optimización, más bien es una clasificación para clasificar los pacientes que entran a un hospital y saber el nivel de riesgo que tienen, para que el hospital pueda gestionar los recursos en función de la gravedad de todos los pacientes que tiene por planta a nivel general del hospital. Sí, como el triaje que se nos muy parecido al triaje cuando llegamos a urgencias, ¿no? Pero a nivel hospitalario, a nivel de planta en este caso. Claro. Por ejemplo, ese es uno de los proyectos que tenemos activos ahora mismo. Qué chulo, ¿no? Sí, eso está bastante guay, está muy bien. Tengo un matemático avanzado que sepa mucho de inteligencia artificial y que sepa desarrollar programas para operar en bolsa y ganar más dinero. ¿Qué cobraría este hombre? Claro, claro. Conozco una persona que se dedicó a eso, se dedicó 1 o 2 años a eso y luego se tiró 3 o 4 viajando por el mundo. ¿Qué te parece? Claro. Pues con lo que había ganado. Sí. Voy a mi hija le voy a poner a hacer horas extras con las ecuaciones. Sí. Hay que ponerse ahí. No hay una fórmula mágica, porque si no, obviamente todos lo estaríamos haciendo, pero bueno, él supo dar en el clavo en ese momento, porque la bolsa cada día es un mundo, claro. Qué bueno. La inteligencia artificial podrá llegar a realizar este programa de radio algún día. Podría, no sé si sería bueno, porque sois insustituibles, pero... Bueno, es que previamente le hemos dado un sobre con 50 euros a Javier. Pero digamos que desde el punto de vista exclusivamente técnico, podría, es decir, se podría hacer una inteligencia artificial que generara guiones, se podría hacer una inteligencia artificial que aprendiera exactamente el timbre de vuestra voz, la forma que tenéis de hablar. Y las 4.000 o 5.000 entrevistas que llevamos hechas, se las das todas y a partir de ahí te sacará una buena entrevista. O sea que nuestra voz perduraría por los siglos de los siglos en las ondas. Eso ya existe, ya se puede entrenar una inteligencia artificial para que aprenda a hablar con tu voz concreta. Sí, eso está generando muchos fakes, claro, igual que con los vídeos y con la incrustación de rostros en vídeos previos. Y también es algo que ha generado mucho debate sobre si legalmente hay que poner límites a estos avances de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, lo que hablábamos antes, tú una herramienta la puedes usar para el bien o para el mal. Si la utilizas para mal, pues lógicamente ahí eso hay que limitarlo, hay que legislarlo, pero no hay que prohibir la herramienta en sí, sino el mal uso de la herramienta. Claro. Bueno, ya sabemos un poquito más, ¿verdad?, sobre la inteligencia artificial y nos vamos a tener que poner las pilas, porque esto avanza de qué manera, como nos cuenta Javier Palanca, investigador del Instituto Valenciano en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha estado con nosotros y seguro que muy pronto tiene que volver a venir, porque esto avanza a tal ritmo que tendremos que ir instruyéndonos en de qué manera va afectando a nuestras vidas. Pues Javier, muchas gracias por venir y charlar con nosotros. Un placer, siempre que queráis, aquí me tenéis, que yo encantadísimo. Un saludo, hasta luego. Ha sido un placer, hasta luego.